Carolina, cálmate antes de que hagas el ridículo frente al marqués. Catalina giró hacia el mayordomo con un tono firme y calculador. Jaime, llévalo al salón y ofrécele una de nuestras mejores bebidas. Luego volvió a enfocarse en su hija con una mirada crítica. No sé qué clase de suerte has tenido esta vez, pero no vamos a desperdiciar la oportunidad. ¿Ahora ves por qué te insistí en que arreglaras tu apariencia? Madre, por favor, retrásalo por mí. Necesito cambiarme. Dicho esto, Carolina levantó su vestido y corrió escaleras arriba desesperada por arreglarse antes de que Eduardo se marchara. No corras como salvaje. Eres una dama, no lo olvides. Le gritó Catalina con fastidio, observando cómo su hija desaparecía en la planta alta. Luego chasqueó la lengua con frustración. ¿Qué voy a hacer con esta niña? Es hora de que se case y me dé un respiro de una vez. Se lamentó, aunque en el fondo se alegraba de que Eduardo estuviera allí. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo iba a salir terriblemente mal. ¿Teresa estará con él? Ella no perdería la oportunidad de presumir, pensó Catalina con desdén. Debería haberla echado en cuanto me casé con Jacobo. ¿Por qué su madre no se la llevó con ella? Catalina apretó los labios, conteniendo su desprecio. Siempre había odiado a la primera esposa de Jacobo por haber dejado a Teresa atrás. En su mente, si esa mujer hubiera sido una madre de verdad, ella no estaría lidiando con este problema ahora. Catalina permaneció en su habitación privada, dándole tiempo a Carolina. No sabía cuánto se quedaría Eduardo. Y si la conversación era breve, su hija podría perder su oportunidad de hablar con él. He mimado demasiado a esa niña, pero siempre dije que quería darle una vida mejor que la que tuve, murmuró para sí misma con un suspiro. No había crecido en una casa como esta, ni le habían dado todo lo que quería solo con pedirlo. Catalina había tenido que jugar sucio para conseguir lo que deseaba. Un título era su meta, y Jacobo había sido la herramienta perfecta para alcanzarlo. Condesa, el marqués está por irse, parece que está con prisa, informó Jaime al entrar en la habitación con expresión tensa. ¿Qué? ¿Por qué no le dijiste que apenas nos hemos levantado? Inventa una buena excusa. ¿Por qué decides ser tan incompetente justo ahora? Le recriminó Catalina exaltada. El salón está justo frente al despacho del conde. Es posible que me haya visto entrar aquí y probablemente vio a Carolina huyendo. Se defendió Jaime. No era su culpa que la condesa fuera lo suficientemente tonta como para colocar a Eduardo en una habitación justo al lado de la suya. Era evidente que estaban tratando de ganar tiempo. Entonces debiste detenerme, espetó Catalina con impaciencia antes de levantarse de golpe. Corre y dile a Carolina que baje de inmediato. Espera, ¿cómo me veo?, preguntó, girándose hacia Jaime con expectativa. El mayordomo reprimió un suspiro y le echó un vistazo rápido antes de responder con formalidad. Se ve excelente, condesa. Con permiso. Sin esperar más, Jaime se inclinó ligeramente y se apresuró a salir de la habitación. No tenía intención de quedarse atrapado en otra de sus trampas, mucho menos con el marqués presente. ¿Por qué actúa como si al marqués le importara su apariencia? ¿Qué clase de hombre es ese que ni siquiera sabe hacer un buen cumplido?, suspiró la condesa en voz baja, haber elegido mejores palabras para describirla. A su edad, seguía siendo una mujer hermosa y lo sabía. Por eso el propio Jaime solía lanzarle miradas furtivas cuando pensaba que ella no lo estaba viendo. Catalina apartó esos pensamientos por ahora. Un hombre mucho más difícil con quien tratar, pensó. Enderezó la espalda y salió de la habitación privada dirigiéndose directamente al salón. Marqués de Monterrico, es un placer tenerlo en nuestra casa nuevamente. Lo saludó con una reverencia, su tono educado pero distante. Condesa, difícilmente veo dónde está el placer cuando usted estaba en otra habitación mientras yo esperaba aquí. Eduardo extendió la mano para saludarla, su expresión impasible pero con un brillo divertido en la mirada.
Si no fuera por el espectáculo que estaba a punto de presenciar, se habría marchado en cuanto vio a Carolina huyendo. Madre e hija aún creían que él estaba soltero. ¿Cómo iba a perder la oportunidad de convertir su sueño en una pesadilla? Estaba organizando las cosas de mi esposo. Usted nos ha puesto en una situación difícil, Marqués. Estrechó su mano. ¿Por qué todos me culpan de sus problemas? Usted acabó con la vida de mi esposo anoche. Le recordó Catalina como si él hubiera olvidado lo sucedido. Ahora nos deja recogiendo los pedazos. La vida será difícil para mi hija y para mí. Su esposo cavó su propia tumba, condesa. El tono de Eduardo era tranquilo, pero cada palabra llevaba el peso de una sentencia. Desde su participación en la trata de mujeres en el Barrio Rojo, hasta su intento de enviar a mi esposa a un lugar horrible en contra de su voluntad. Admito que perdí el control al verla ser maltratada en el suelo como ganado. Mis disculpas por el inconveniente. El tono de su disculpa era tan sincero como una hoja afilada al filo del cuello. Debía haberlo sacado de su propiedad antes de matarlo. Supongo que debió de ser un fastidio limpiar su sangre y deshacerse de la cabeza del otro hombre. ¿Qué le parece si pago por el trabajo extra de sus sirvientes? Catalina apenas pudo reaccionar a su frialdad. Sus pensamientos se detuvieron en una sola palabra que Eduardo había pronunciado tan a la ligera. ¿Dijo esposa?, preguntó la condesa con incredulidad. Es así como se llama a la mujer con la que un hombre se casa, ¿no? Legalmente es usted ahora mi suegra, pero como nunca consideró a Teresa su hija, yo tampoco la consideraré familia. Parece sorprendida, condesa. Eduardo sonrió al ver el pánico apoderarse del rostro de Catalina. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si Jacobo nunca te la entregó, ustedes no... Eso no es cierto. Le interrumpió Eduardo. Cuando su esposo estaba rogando por su vida, me dio su permiso para casarme con ella. También la vez que visité su casa, aceptó la propuesta. Supongo que olvidamos enviarle una invitación anoche. Fue una decisión un tanto apresurada. El marqués sonrió con satisfacción, disfrutando cada segundo de la desesperación de Catalina. ¿Se casaron anoche? ¿Justo después de matar a su padre?, pensó Catalina. La condesa no podía comprender cómo Teresa había aceptado casarse tan fácilmente con el hombre que había asesinado a su padre. Sus pensamientos saltaron inmediatamente a Carolina. No, Carolina no puede ver a Eduardo ahora, pensó, preocupada por la reacción que podría tener su hija ante la noticia. Disculpe, Marqués, debo atender algo, le dijo, pero antes de que pudiera moverse, su hija la interrumpió. Madre, Carolina entró con una energía desbordante, su expresión radiante como si el luto por su padre nunca hubiera existido. Marqués de Monterrico, saludó con voz melódica al hombre que sostenía su corazón. Esta era la vez que se había vestido más rápido en su vida, pero nada era imposible cuando Eduardo estaba cerca. El marqués y yo estábamos teniendo una conversación privada, Carolina. Deberías ir a desayunar y te buscaré cuando terminemos, dijo Catalina intentando alejar a su hija antes de que su corazón se rompiera una vez más. Ya no deseaba ayudarla a robar a Eduardo, ahora que él estaba casado. La única manera de hacerlo sería convirtiéndola en su amante, logrando que su esposa huyera. Pero la condesa no quería que Carolina cargara con esa reputación. No puedo quedarme. Ella miró a Eduardo en busca de permiso. No entendía por qué su madre estaba arruinando este momento. No veo por qué no. Eduardo se encogió de hombros. ¿Ves, madre? Está bien. La sonrisa de Carolina se ensanchó mientras se sentaba en la silla junto a Eduardo. Gracias por venir a ver cómo estamos después de la muerte de mi padre. No me lo agradezcas.
Solo estaba ofreciendo pagarles a tus sirvientes por tener que limpiar la sangre de tu padre en plena noche. ¿Lo acepta, condesa? Eduardo observó a la mujer mayor captando lo nerviosa que estaba. Le gustaba verla sudar, como si de repente la habitación se hubiera vuelto sofocante. ¿Quién habría imaginado que la casa del conde sería un sitio tan divertido para jugar con los demás? Sí, su mano temblaba ante la posibilidad de que mencionaran el matrimonio de Eduardo. Mientras Carolina no hablara de Teresa, la noticia se mantendría oculta hasta que él se fuera. ¡Qué amable de su parte! La joven lo miraba como si estuviera lista para lanzarse sobre él como su presa. Eduardo estuvo tentado a empujar su silla hacia atrás para alejarse. Tú eres la amable Carolina, ya sabes, considerando que asesiné a tu padre. Si usted lo mató, entonces significa que él hizo algo malo, ¿verdad? Afirmó Carolina con aparente tranquilidad, desviando la mirada por un momento antes de volver a fijarla en Eduardo. Digo que ese es tu trabajo, Marqués. Catalina frunció el ceño al escucharla. Independientemente de lo que Jacobo hubiera hecho, todo había sido por el bienestar de su familia, especialmente por Carolina. Su hija lo había amado con devoción, y ahora verla hablar con tanta indiferencia solo para quedar bien con Eduardo le resultaba desconcertante. También sospecho que algo se apoderó de usted anoche, señor. Continuó con un tono más ligero, cruzando las manos sobre sus piernas. Escuché que está hospedando a Teresa en su casa. Carolina, exclamó Catalina con urgencia, lanzándole una mirada de advertencia. No vinimos a hablar de Teresa. Estoy segura de que el marqués no tiene interés en escuchar lo que tienes que decir. No, al contrario. Con una sonrisa, acomodándose en su asiento con evidente diversión. Me gustaría escuchar cosas, Carolina. Por favor, dime, ¿qué crees que se apoderó de mí anoche? Carolina se inclinó ligeramente como si estuviera a punto de compartir un gran secreto. Era dolorosamente obvio que su madre intentaba salvarla de la humillación. Estaba siendo completamente ignorada por su obstinada hija. ¿Ha oído los rumores sobre Teresa, verdad? Preguntó Carolina. Dicen que está maldita, que si alguien mira su rostro morirá. ¿No puede permitir que alguien así viva en su hogar? Añadió con una expresión de falsa preocupación. Debería traerla de vuelta con nosotros, de que algo malo le ocurra a usted o a sus valiosos sirvientes. Se lo digo porque me preocupo por su bienestar. Eduardo dejó escapar una leve señal de interés, sin apartar la mirada de Carolina, impresionado con los delirios de la joven. Dime algo, Carolina, dijo finalmente, con voz tranquila, pero con un brillo astuto en su mirada. ¿Qué piensas realmente de tu hermana? ¿Crees de todo corazón que está maldita? ¿Deseas que nunca más vuelva a verte ni a acercarse a tu familia? El marqués hizo una breve pausa antes de continuar. Si es así, puedo asegurarme de que eso ocurra. Carolina abrió los ojos con emoción. ¿De verdad haría eso por mí, Marqués? Preguntó con entusiasmo, sin notar la expresión de su madre. Sí, por favor, mándela lejos. Siempre ha sido una carga para nosotros. Puedan arreglarla, dijo con un tono dramático como si hablara de algo trágico. Luego agregó: mente murió, Marqués. No sé qué la poseyó, pero la iglesia podría ayudarla. Escuché que tienen un lugar especial para personas como ella. Ya sabe, malditas, murmuró Carolina. ¿Tú crees que Teresa está maldita o que me ha lanzado una maldición? Preguntó Eduardo, conteniendo la risa. Carolina asintió con seguridad, sin notar la forma en que Catalina apartaba la mirada cada vez más incómoda. Eduardo respiró hondo, tratando de contener la risa. Siempre se había preguntado qué clase de persona creía en ese tipo de supersticiones. Ahora tenía su respuesta. Muy bien, dijo finalmente, inclinándose ligeramente hacia Carolina.
Me aseguraré de que Teresa esté fuera de tu alcance. La condesa suspiró, comprendiendo hacia dónde iba Eduardo con esto. Estaba jugando con Carolina, pero su hija era incapaz de darse cuenta. Gracias, Marqués. ¿A dónde la enviará? ¿A la iglesia de Valle Dorado o a la de otro país? Preguntó Carolina con emoción, sin disimular su entusiasmo. Estamos ayudando. La idea de deshacerse de su hermana la llenaba de satisfacción. Finalmente, Eduardo la apartaría del camino y ella podría ocupar el lugar que le correspondía a su lado. Se quedará en mi casa, respondió el marqués con calma. Sí, es lo mejor. Asintió automáticamente, pero su voz se apagó a medida que procesaba lo que Eduardo acababa de decir. Espera, ¿qué? ¿Por qué la mantendría en su casa? Debe enviarla lejos. Carolina gritó confundida. Tú misma has pedido que la mantenga alejada y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Eduardo la miró con una expresión tranquila, disfrutando el desconcierto en su rostro. Como mi esposa, Teresa no socializará con cualquiera. He cumplido tu petición, Carolina. Deberías darme las gracias. ¿No es así, condesa? Eduardo miró a Catalina, quien bajó la cabeza al escucharlo dirigirse a ella. Si alguien quería cavar un agujero y desaparecer en ese momento, era la condesa. ¿Cómo que su esposa? Preguntó Carolina, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Carolina soltó una risa nerviosa y miró a su madre, esperando que ella también se riera. Pero la condesa se limitó a negar con la cabeza. No puedes casarte con ella, Eduardo, exclamó de repente poniéndose de pie de golpe. No lo permitiré, gritó fuera de sí. Eduardo se puso de pie con calma y se dirigió con firmeza a las dos, madre e hija. Parece que en esta familia nadie entiende el significado de la palabra esposa. Teresa ya no es mi prometida, es mi legítima esposa. Nos casamos anoche. No hay nada que ustedes ni nadie pueda hacer para cambiarlo. Así que espero que cumplan su palabra y se mantengan lejos de Teresa. Considerando la relación que han tenido hasta ahora, es lo más conveniente. El pecho de Carolina se oprimió al oírlo. Su corazón se rompía en pedazos, pero su obsesión por Eduardo seguía intacta. Tú sabías que tenía sentimientos por ti y aún así elegiste a mi hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Eduardo dejó escapar una risa baja y seca, como si la sola idea le divirtiera. ¿Cruel? No, Carolina. Cruel habría sido hacerte creer que alguna vez tuviste una oportunidad conmigo. Siempre fui claro con mis intenciones. Fuiste tú quien decidió perseguir a alguien que te rechazó sin rodeos. Ten algo de orgullo. Eres la hija del difunto conde. Y háblame de usted. No somos iguales. Los ojos de Carolina se llenaron de rabia y humillación. ¿Pero por qué ella? ¿No ha oído lo que dicen? ¿Que tiene la cara destrozada? La gente hablará de su matrimonio durante años. Ella no es una mujer adecuada para usted, Eduardo. Yo soy mucho mejor. Llévame a mí. Carolina dio un paso adelante, decidida a aferrarse a Eduardo. Pero su madre se levantó de inmediato, interponiéndose entre ambos. Es una suerte que nunca me haya importado lo que los demás piensen de mí. Teresa y yo estaremos bien. Tú, en cambio, deberías esforzarte por no parecer tan desesperada. Por muy entretenido que esto haya sido, haré como si nunca te hubiera visto actuar así. Considera esto un regalo para que conserves algo de dignidad. Eduardo se dirigió a Catalina con un tono gélido. Condesa, asegúrese de que su hija no se acerque a mí ni a mi esposa. O muy pronto solo quedará una Alarcón en esta casa. El aire se volvió denso, sofocante. La persecución infantil de Carolina debía terminar. Eduardo la había tolerado porque entendía que las jóvenes no siempre podían controlar sus sentimientos. Pero ahora, su desesperación era abrumadora. «Te arrepentirás de esto», murmuró Carolina, mientras sus ojos ardían con un brillo peligroso. Si ella no podía tener a Eduardo, entonces Teresa tampoco lo tendría. No importaba cuánto tiempo le llevara. Eduardo se arrepentiría de haber elegido a la mujer equivocada.
Carolina seguía llorando de rabia por la noticia que le había roto el corazón. ¿Y te preguntas por qué nunca me he fijado en ti? Eduardo sacudió la cabeza decepcionado por la amenaza de Carolina. Aún así le daba satisfacción saber que su encanto era tan irresistible que hacía que una mujer actuara de esa manera. Ya no volverá a molestarlo, Marqués Eduardo. Me aseguraré de que así sea. Intervino Catalina. La condesa planeaba ayudar a Carolina para que volviera a poner los pies en la tierra. Su hija no solo se estaba avergonzando a sí misma, también la estaba avergonzando a ella, su madre. Carolina, vete ahora mismo. Para sorpresa de la condesa, Carolina giró sobre sus talones y se alejó. Había mucho que planificar si quería alcanzar el estatus de Eduardo. Hoy sería el último día que volvía a perder contra Teresa. Lamento su comportamiento, Marqués. Carolina está cegada por sus sentimientos en este momento, pero pronto lo superará. Yo crié a una joven maravillosa y es una pena que usted no haya encontrado en su corazón la fuerza para amarla, dijo Catalina. La definición de maravilloso debe haber cambiado desde la última vez que miré el diccionario, afirmó Eduardo. Ya que de todas las palabras disponibles para describir a Carolina, maravillosa es una de las menos apropiadas. ¿Qué demonios está tratando de decir, Marqués Eduardo? Mi esposo y yo criamos a Carolina para que fuera la maravillosa persona que es ahora. Gastamos dinero en los mejores tutores y la vestimos como una muñeca. Catalina no lograba ver qué parte no era maravillosa cuando se trataba de Carolina. ¿En qué se puede parecer una muñeca a una persona maravillosa? ¿Puedo preguntar qué le pasó a Teresa mientras vivió aquí? Me di cuenta de que ella y Carolina no se llevaban bien la primera vez que las vi juntas. Los hermanos discuten. Se pelean y se reconcilian, pero eso no significa que Carolina sea una mala persona. No puede escuchar solo a Teresa. Catalina se preocupó de que Teresa pudiera haber hablado de las muchas cosas que sucedían en esa casa. Si Teresa hablara de cómo la trataron o de las cosas que vio hacer a su padre, su reputación podría verse afectada. Si iba a devolverle el esplendor a la casa Alarcón, nada debía poner en duda su reputación. De acuerdo, cosas de hermanas entonces. ¿Y qué le pasó en la cara? Eduardo había sentido curiosidad desde el momento de Catalina y Carolina, pero a juzgar por lo emocional que se ponía Carolina cada vez que tocaban el tema, tenía que ser ella. Catalina y Jacobo eran tan ruines como Carolina por permitir que eso sucediera. Estamos aquí para hablar del amor, no de mis habilidades como madre. No me conoce lo suficiente como para juzgarme, respondió Catalina intentando cambiar de tema. No estoy de acuerdo con eso. Sé mucho sobre usted, condesa. La misteriosa mujer que apareció de la nada y llegó a casarse con un conde. Me pregunto dónde vivías antes de Valle Dorado. Debe haber sido un lugar horrible, le dijo Eduardo a Catalina, insinuando que sabía de dónde venía. Catalina apretó los dientes. Lo que más odiaba de la gente de Valle Dorado era su pasado. No enojé tanto, condesa. Solo estaba bromeando con usted. Mientras no esconda ningún crimen, no le haré nada. Sigamos adelante antes de que se le salga el corazón del pecho. ¿Por qué me llamó? Eduardo estaba listo para ir al grano ahora que el entretenimiento con Carolina había terminado. Catalina respiró profundamente, sofocando la ira que sentía. Había llamado al marqués por una sola cosa, que pensaba conseguirla antes de que terminara el día. Mi madre es sostén de la familia. Además se casó con Teresa y no obtuvimos ningún dinero. Muy bien por mi trabajo, que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Acaso pasó la noche calculando las sumas que podría recibir por la muerte de su marido? Eso demuestra el afecto que le tenía. Eduardo esperaba que Catalina llorara dramáticamente por la pérdida de su marido. Puede que Catalina no amara a Jacobo, pero ¿no podía al menos derramar una lágrima y actuar como si le importara? ¿No era su objetivo mostrarse como una esposa desconsolada para ganar dinero y la compasión de los demás? ¿No sabía que al menos tenía que parecer triste? No se haga una idea equivocada de mí. Tengo que pensar en mi hija.
Que sepa que estaremos bien en el futuro. Mi marido ha muerto y tengo que preocuparme por los gastos de la casa. Sonrió inocentemente Catalina. Para serle sincero, nunca tuve una buena impresión de usted. Sé el tipo de persona que es, condesa. Guárdese la actuación de madre y esposa devota. Eduardo podía ver a través de la personalidad que Catalina mostraba a los demás. Catalina era más peligrosa que Carolina. Carolina llevaba sus emociones a flor de piel y uno sabía qué tipo de persona era. Catalina, por otro lado, era buena fingiendo. A Jacobo lo había enceguecido la belleza de su esposa. Por eso no había visto su verdadera y retorcida personalidad. No te compensaré por la muerte de tu marido, ya que maté a alguien que cometió delitos. Solicita una audiencia con el virrey si necesitas dinero. Tengo entendido que ofrece un pequeño fondo para familias sin varones. Eduardo hizo una pausa y luego agregó: En lo que respecta a Teresa, les enviaré regalos mañana. ¿Hemos terminado? Preguntó Eduardo. La casa de los Alarcón seguía siendo sofocante e insoportable. ¿Qué tipo de regalos me enviarás? No debería. Catalina prefería el dinero, pero los regalos podían venderse en secreto. Si hacía esto último, muchos volverían a acercarse a los Alarcón pensando que tenían una relación cercana con él. Teresa será quien elija los regalos, ya que es ella quien las conoce bien, dijo Eduardo. Que recibieran buenos o malos regalos dependía completamente de Teresa. Ya veo. ¿Comido? Estamos preparando el desayuno. Debido a su matrimonio, somos familia y espero que podamos pasar algún tiempo juntos en el futuro. Deseo visitarlo para asegurarme de que Teresa esté bien, después de haber perdido a su padre. ¿Por qué te ríes?, preguntó Catalina mientras la risa de Eduardo comenzaba a llenar la pequeña habitación. No dije nada gracioso, condesa. Le dije que dejara de actuar. Todos sabemos que nunca... Eduardo desapareció lentamente, mientras la expresión de su rostro cambiaba de juguetona a seria. Escuche, no volveré a poner un pie en su casa a partir de hoy, a menos que sea para matarla. Mi consejo es que salga corriendo si me ve en su puerta. Segundo, usted nunca pondrá un pie en mi propiedad. Ni siquiera quiero verla merodeando para encontrarse con mi esposa. Ella era una molestia para usted, su esposo y su hija. Ahora ya no es su problema, así que déjela en paz. Lo que le haya contado Teresa, estas dos cosas que tengo aquí en la cara, Eduardo se señaló los ojos. Funcionan muy bien. Si estas dos cosas la ven a usted o a su hija a una distancia que mi esposa pueda alcanzar con el brazo, las mataré. No puede matarme por querer hablar con Teresa, dijo Catalina con seguridad, creyendo que el marqués solo quería... Está bien, no me acercaré a Teresa, solo esperaré a que lo haga ella, porque un día se dará cuenta que se casó con un monstruo y regresará. No le llevará mucho tiempo comprobar que su reputación la tiene bien ganada, marqués. Una mujer que solía trabajar en el Barrio Rojo sabe mucho de reputaciones ganadas, ¿verdad?, reveló Eduardo sobre la pequeña información que conocía del pasado de Catalina. Catalina quedó helada al escuchar las palabras del marqués. Si él llegaba a divulgar su secreto, le sería imposible reconstruir la grandeza de la casa Alarcón, y tendría que irse con Carolina a algún pueblo perdido. Sería su ruina. No se moleste en suplicarme que no divulgue su secreto, condesa. He guardado silencio desde el momento en que lo descubrí, ya que no soy de los que se espantan por enterarse que alguien trabaja en el Barrio Rojo. Todos debemos ganarnos la vida de alguna manera. Debe andar con cuidado cuando se trate de Teresa, ¿entendido? Sí, respondió rápidamente Catalina. Estaba segura de haber tomado todos los recaudos necesarios para enterrar su pasado de trabajadora en el Barrio Rojo.
sobre todo porque no se había acostado con hombres por dinero. Solo trabajaba allí como empleada doméstica y se escapó antes de que le dieran clientes. Nadie iba a creer que no se había acostado por dinero. Usted y yo seremos mejores amigos en el asunto de mantener a Carolina alejada de mi esposa, ¿entendido? Ahora que hemos aclarado ese tema, iré a la habitación de Teresa a recoger sus pertenencias. Cuando me haya ido, le informará a su hija que debe de haber sabido que eso era todo lo que necesitaba para lograr su colaboración. Habría mencionado su pasado antes. Eduardo se puso de pie y se sacudió el polvillo que se le había pegado a su ropa. La limpieza no era una virtud de la casa Alarcón. ¡Qué mugre! Si Alfonso lo viera, caería desmayado, murmuró. Puedo acompañarlo hasta la habitación de Teresa. Catalina se levantó de su asiento. Le preocupaba que Eduardo no cumpliera su palabra y le contara a todo el pueblo sobre su pasado. Desafortunadamente, no era alguien fácil para quitarse de encima. Tendría que hacer equipo con alguien que también quisiera que Eduardo desapareciera. ¿Gusta una copa antes de ir a juntar las pertenencias de Teresa? ¿Y darte la oportunidad de envenenarme? Respondió Eduardo sin rodeos. Guarda el saco para usarlo con alguien más. Sería una tontería intentar envenenarlo. Catalina frunció el ceño. Eduardo caminaba delante de ella. Todavía quedaba la botella de veneno que le había dado a Jaime. Y si volcaba todo su contenido en su copa, Eduardo podría caer muerto al final de la noche. Si tan solo el hombre no sospechara tanto de los demás. Yo diría que tú tienes el perfil de envenenadora, respondió Eduardo. Tendría que unirse al club de los tontos para aceptar cualquier tipo de bebida o comida después de haberle hecho saber que conoce su mayor secreto. Recuerdo el camino a la habitación de Teresa. Por cierto, ¿conoce a una joven llamada Silvia? Teresa solicita su presencia. ¿Silvia? Es la criada personal que Jacobo le había asignado a Teresa hace pocos días. Es bastante nueva en este tipo de trabajo, por lo que sería mejor si la dejara quedarse con nosotros y contratara a alguien más idónea para que atienda a Teresa, dijo Catalina. Condesa, cuando usted me dice que no haga algo, a mí me dan más ganas de hacerlo. Dígale a la muchacha que recoja sus cosas. Yo juzgaré si es lo suficientemente buena para servir a mi esposa. Y si no lo es, la enviaré de vuelta con usted. Por favor, apúrese, condesa, me está empezando a picar todo el cuerpo, dijo Eduardo rascándose. Estaba empezando a creer que era alérgico a la casa. Como guste, iré a buscarla, respondió Catalina. Podría haberle dicho a Jaime que fuera por ella mientras ella se quedaba con el marqués. Pero antes de llevarla con él, quería tener una charla con la muchacha. Por fin, siento como si me hubiese quitado de encima una garrapata. ¡Qué casa más aburrida y sin vida!, comentó Eduardo mientras miraba a su alrededor, dirigiéndose hacia la antigua habitación de Teresa. La casa tenía muchos objetos marrones y ninguno de color que le diera vida. Si venden alguno de los objetos que tienen como adornos, podrían pagar sus deudas. ¿Para qué conservar un jarrón tan costoso mientras te estás ahogando en deudas? Eduardo sacudió la cabeza. Nunca entendería por qué todos querían aparentar estar sobrados de dinero cuando estaban tan cerca de tener solo pan y agua para cenar. ¿Cuándo aprendería el pueblo a dejar de vivir por encima de sus posibilidades? A la gente como los Alarcón le encantaba impresionar a los ricos como Eduardo. Pero a Eduardo nunca le importaron esas cosas. Más le intrigaba saber cuánto tardarían en quedar en la calle. Parece que alguien intentó entrar cuando estaba con llave, dijo Eduardo mientras observaba el picaporte dañado de la puerta de Teresa. No estaba así de flojo la última vez que la visitó. Eduardo era muy observador. Los detalles como ese lo habían ayudado a resolver muchos casos. Chica lista, elogió a Teresa, ya que eso significaba que ella sabía que algo malo podía pasarle y se había encerrado para protegerse. Le gustaba que Teresa fuera tan rápida para pensar. Desde pedirle que se uniera a un contrato matrimonial hasta saber que tenía que encerrarse. Sabía anticiparse para evitar problemas en el futuro. Si no fuera por el contrato matrimonial de esa noche, la habrían enviado a don Manuel.
Si no hubiera habido un carruaje esperando junto a las puertas, se habría escapado la noche anterior. Al contrario de lo que pensaban los demás, Teresa era una luchadora. Había muchas víctimas que esperaban de brazos cruzados a que alguien las rescatara. Pero Teresa no. Teresa era su propia heroína. Eduardo abrió la puerta y se encontró con una habitación que contrastaba totalmente con el resto de la casa. Había color en toda la habitación gracias a los cuadros colgados en la pared, pero estaba claro que no se había gastado dinero recientemente en el mantenimiento de la habitación. Tuvo la misma sensación que cuando entró allí con Teresa. Eso parecía más una celda que un dormitorio. ¿Cómo puede estar tan tranquila después de todo lo que le hicieron pasar?, se preguntó Eduardo. Si él estuviera en la posición de Teresa, habría bloqueado todas las puertas y ventanas y luego habría incendiado la casa con su familia dentro. ¿Por qué no buscaba vengarse de Carolina y Catalina? ¿Cómo hacía para dejar atrás todo el rencor y seguir adelante? Mi esposa y yo somos polos opuestos, pensó Eduardo, ya que él no perdonaba a quien osaba ofenderlo. Eduardo vio un escritorio junto a la ventana con una especie de tela colgando por la ventana, y fue a ver de qué se trataba. Recogió la tela y la metió en la habitación. ¿Salió por la ventana con esta sábana?, se preguntó Eduardo con incredulidad. El material de la tela parecía frágil como un papel, una tela que de tanto uso ya se transparentaba en algunas partes. Eduardo volvió a arrepentirse de haberle dado a Jacobo una muerte tan rápida. Debería haberle infligido el mismo miedo y pánico que sintió Teresa, cuando no tuvo más opción que escapar por la ventana. Marqués de Mendoza, la condesa me envió para llevar a su carruaje las pertenencias de Teresa, dijo Mariano entrando a la habitación. El marqués estaba de espaldas cerca de la ventana. ¿Solo envió una persona? Te ayudaré. Eduardo comenzó a remangarse para ayudar. Al darse la vuelta, encontró a un hombre alto y musculoso con cabello negro. Esta persona fácilmente podría ser un guardia. ¿Cuál es tu papel aquí?, le preguntó al hombre. Soy el cocinero, pero como puede ver, la condesa me ha dado tareas extras, respondió Mariano recogiendo 2 bolsas. Él se había enterado por Silvia que Teresa había saltado por la ventana la noche anterior y quería saber si estaba bien. Marqués, ¿puedo hacerle una pregunta? Ya la hiciste. La próxima vez pide permiso para hacer 2 preguntas. Quería saber cómo está Teresa. ¿Está bien después de lo que pasó anoche?, preguntó Mariano. Por muy feliz que estuviera de que Teresa ya no viviera aquí, no estaba seguro de que vivir con el marqués fuera mucho más seguro para ella. El hombre que estaba frente a él había matado a 2 hombres en una noche. Mariano fue uno de los encargados de limpiar la sangre y retirar los 2 cuerpos. Le preocupaba que algún día Eduardo pudiera hacer desaparecer a Teresa. ¿Cuál es tu relación con Teresa?, preguntó Eduardo, echándole otra mirada al hombre ahora que había mencionado a Teresa. Ella no había mencionado a nadie más que a la joven llamada Silvia. Aunque hacía un momento la ventana estaba abierta de par en par y una brisa entraba en la habitación, de repente pareció como si el viento se hubiera calmado. Marqués, solo soy un amigo. Y como su amigo me corresponde decir que si algo le sucede mientras esté en su casa, acabaré con usted. No le haga daño, le advirtió Mariano. Eduardo intentó tomar en serio las palabras del hombre, pero al final se echó a reír. Nunca le habían hecho una amenaza tan infantil. No es broma. Mariano dejó caer las bolsas, tentado de golpear a Eduardo. Lamentaba no haber encontrado otra manera para que Teresa dejara a su familia. Lo siento, pero tu amenaza es como si alguien se presentara ante el diablo y le apuntara con un pequeño cuchillo de cocina. Me alegra saber que Teresa tiene a alguien dispuesto a matar por ella, aunque tú pareces bastante inútil. Te quedaste de brazos cruzados mientras ella luchaba sola. Yo solo soy el cocinero. ¿Qué más podía haber hecho? A Mariano no le gustaba que el marqués lo juzgara. No tenía idea de cómo había intentado ayudar a Teresa. Nada, absolutamente nada. Yo, en cambio, sí soy capaz de protegerla. La amenaza fue linda, pero no metas tus narices en nuestra relación. No tengo tiempo para amigos sobreprotectores que cuestionen cualquier cosa que haga, dijo Eduardo. Estoy cuidando de ella, respondió Mariano.
A mí me suena que estás celoso. ¿Es eso? ¿Sientes algo por Teresa? Si tienes sentimientos por mi esposa, te aconsejo que los dejes ir. Yo nunca dejaré a Teresa. Como dijo el sacerdote que nos casó, estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. No tengo ningún sentimiento por Teresa. La siento como una hermana menor. Ah, y por cierto, felicitaciones por la boda. Veo que no perdieron el tiempo, dijo Mariano. Creía que el marqués solo decía esas cosas por celos, pero él nunca había sentido nada romántico por Teresa. Por tu bien te sugiero que dejes de referirte a ella como tu hermana. Cuando ya no estés en estado de negación, verás lo desagradable que es referirse a ella como tu hermana. ¿Vas a ayudarme a trasladar sus cosas o vas a seguir con tus infantiles amenazas? No tengo tiempo para eso y no deberías seguir poniéndote en vergüenza. Mariano envidiaba que Eduardo no le temiera a nada. Era capaz de entrar en la casa de alguien y matarlo, así como de reírse de un hombre más alto y fuerte que él. Sabía que los rumores que decían que Eduardo era un loco, un monstruo o un demonio debían tener algo de verdad. Protégela, es todo lo que me queda por decir. Mariano recogió 2 bolsas que había dejado caer al suelo, esperando no haber roto nada de valor. Por cierto, ¿hay más? Pensé que no había nada más que decir. Estaba listo para disfrutar del silencio. Eduardo puso los ojos en blanco, preparándose mentalmente para escuchar otro sermón. Ya era bastante malo que Alfonso viniera a verlo temprano por la mañana para darle un sermón, y ahora el cocinero le estaba dando uno sobre cómo proteger a Teresa. Acabo de recordar algo que el esposo de Teresa debería saber. Ella solía guardar el vestido de novia de su madre en su armario, pero Carolina lo tomó y lo enterró con el gatito que mató. ¿Qué? Eduardo frunció el ceño. No esperaba oír algo así. Recordó que Teresa habló de su gato muerto el día que fue a proponerle matrimonio, lo que significaba que el incidente del vestido había ocurrido ese mismo día. En esa visita le había dado instrucciones claras a Jacobo para que tratara bien a Teresa. Cada vez le resultaba más difícil permitir que Carolina y Catalina quedaran sin castigo. No era su batalla, pero a él no le gustaba ver que trataran a los demás como si sus vidas no importaran. Por esa razón no era amable con quienes no lo merecían. En lugar de hacerle algo a Catalina y a Carolina en ese momento, Eduardo sabía que iba a ser mejor tener antes una conversación con Teresa. Pasó el mismo día que le propusiste matrimonio a Teresa. Debo agregar que Teresa le tiró un balde de estiércol a Carolina por eso. Ojalá hubiera podido estar allí para verlo con mis propios ojos. Ahora que lo pienso, tiene razón en que no he hecho nada. Por eso me gustaría pedirle un favor. Primero me amenazas y ahora me pides un favor. Tú sí que sabes jugar tus cartas. Se burló Eduardo. Usted seguramente cuente con los medios necesarios. Además tiene contactos. Por eso se lo pido a usted. Por favor, encuentre a la madre de Teresa. Ella ha estado esperando demasiado tiempo a que la mujer regrese, dijo Mariano. La familia con la que Teresa tuvo que vivir durante 17 años estaba destrozada. Aunque la condesa anterior había huido y abandonado a su hija, todavía había esperanzas de que la mujer volviera con ella y enmendara el daño. Teresa merece un familiar que la cuide. Estás mirando a esa persona. Eduardo se señaló a sí mismo como el único miembro de la familia que se preocupaba por ella. No estoy al tanto de las circunstancias de Teresa y su madre, pero supongo que Teresa no quiere que nadie obligue a su madre a venir a verla. Ella debería venir a buscarla por su cuenta si realmente desea ver a su hija. Así que rechazaré tu pedido. Pero... denegado, dijo Eduardo, quitándole las bolsas a Mariano y saliendo de la habitación. Tenía calor, ya no corría viento y todavía le picaba la piel. Teresa me debe una por esta tortura, pensó Eduardo. Necesitaba que lo compensaran pronto por estar en la casa Alarcón. ¿Eduardo? Gritó Catalina mientras se dirigía a la puerta principal. ¿Es usted un marqués? Es una falta de respeto que lleve bolsas. Jaime, por favor, tómalas tú. Déjeme llevar las bolsas, marqués. Jaime se acercó a Eduardo para ayudarlo. No, gracias. Eduardo negó la oferta. Sabía que si se quedaba mientras otros llevaban las bolsas a su carruaje, tendría que hablar con Catalina otra vez, y ya no estaba de humor para eso.
Ayuda al cocinero a traer la lona y las otras bolsas. Estaré esperando en el carruaje. Eduardo, la muchacha que me pidió está llegando. ¿No quiere interrogarla ahora en lugar de esperar a llegar a su casa y tener que traerla de vuelta si no le convence? Puedo ofrecerle una habitación para que tenga privacidad. Ven, niña. Catalina miró a Silvia con enojo, deseando que la jovencita se apresurara en lugar de arrastrar los pies por el suelo. A cualquiera le encantaría estar en su lugar, yendo a vivir con el marqués Eduardo. Hablaré con ella en mi carruaje. Debería estar con mi esposa ahora mismo. Ya he pasado mucho tiempo en tu presencia. Ha sido una experiencia interesante estar aquí en tu casa. Ojalá no tengamos que volver a vernos, nunca más. Se despidió Eduardo. Ya sabes qué hacer, de lo contrario, ya te expliqué las consecuencias. Le susurró Catalina a Silvia mientras pasaba por allí. Era una lástima que Carolina no hubiera tratado bien a Silvia, ya que la joven sería leal a su familia. Tengo que disciplinar seriamente a esa chica, murmuró. El comportamiento de Carolina en el pasado había creado numerosos problemas para el presente. Catalina había estado tan ocupada prestando atención a otras cosas que no se dio cuenta de los defectos de Carolina y no los corrigió a tiempo. Carolina necesitaba desesperadamente que un tutor viniera a corregir su comportamiento. ¿Puedo ayudar, Marqués?, preguntó Silvia luego de reunir el valor necesario para hacerlo mientras caminaban hacia el carruaje. ¿Te parece que soy débil? Ser un marqués no significa que no deba levantar nada. Soy más que capaz de llevar el bolso de mi esposa, respondió Eduardo. Si alguien le preguntaba por los bolsos, una vez más se los arrojaría encima. ¿Esposa?, pensó Silvia abriendo los ojos como platos. ¿Cuándo tuvo tiempo de casarse con Teresa?, se preguntó. Desde el momento en que Catalina la buscó y le dijo que Teresa solicitaba su presencia, Silvia quedó confundida. No entendía por qué Teresa querría que alguien que no podía seguir una simple instrucción fuese su criada. A menos que Teresa le hubiera pedido al marqués que la lleve para acabar con ella. ¿El marqués me va a matar?, pensó Silvia. La joven entró en pánico mientras la caminata hacia el carruaje se volvía aterradora. Es muy posible que estuviera caminando hacia su propia muerte. ¿Qué pasaría si Teresa le había contado al marqués lo que había pasado? Que ella había soltado la soga para ir a abrirle al conde y que por eso ella había caído al vacío. Silvia abrazó su bolso mientras la idea de que su muerte estaba cerca la asustaba. En lugar de estar nerviosa, quería saber si iba a vivir o a morir. ¿Estoy en problemas, marqués?, le preguntó. Al terminar de decir esas palabras, Silvia ya se había arrepentido de haberlas pronunciado. Eduardo le entregó las maletas al cochero y luego se volvió para mirar a Silvia. Todavía no sabía qué pensar de ella. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Hiciste algo para meterte en problemas? Las palmas de las manos de Silvia comenzaron a sudar de los nervios. Era aterrador estar frente al marqués, quien la examinaba con la mirada, intentando descifrar qué error había cometido. Contesta, Silvia. ¿Hiciste algo para meterte en problemas? Silvia no sabía para qué el marqués había ido a buscarla y pensó que se había metido en problemas. Pero cuando Eduardo le preguntó si había hecho algo malo, no supo qué responder. Bueno, Silvia desvió la mirada de Eduardo hacia el suelo como si de repente se hubiera convertido en lo más fascinante del mundo. Finalmente dijo: Teresa me pidió que atara unas sábanas y las sostuviera mientras ella salía por la ventana. Me asusté porque el conde quería que abriera la puerta, así que solté las sábanas, casi haciendo que se estrellara con el suelo. ¿Y? Eduardo hizo un gesto impaciente, indicando que prosiga al notar que se había quedado en silencio. Eso es todo, señor, respondió en voz baja sin saber qué otra cosa agregar. Tiemblas de miedo como si hubieras hecho algo mucho peor. Su tono era indiferente, casi aburrido. Fue una estupidez, sí, pero Teresa no parece darle importancia. Si a ella no le importa, ¿por qué me importaría a mí? Tengo cosas mucho más importantes de las que ocuparme, dijo el marqués. Su mirada evaluadora la hizo encogerse un poco.
Para él, Silvia había pasado de ser una persona irrelevante a una cobarde. Gente como ella, que se asustaba con facilidad, no era útil. Si Teresa volviera a estar en peligro, Silvia seguramente saldría corriendo en lugar de ayudarla. Eduardo prefería rodearse de personas confiables. Si resultaba ser una inútil, buscaría a alguien más para servir a su esposa. ¿De verdad deseas trabajar para mi esposa? Los ojos del marqués se entrecerraron con una mezcla de desinterés y evaluación. Solo te dejaré subir a mi carruaje si me das tu opinión sincera sobre ella. Pero escúchame bien. Si me mientes, te meterás en problemas. Habla rápido antes de que llegue el cocinero. Eduardo desvió la mirada más allá de Silvia, donde Mariano se acercaba con el equipaje. ¿Mi opinión sincera?, preguntó Silvia con cierta vacilación. Hay muchos rumores sobre su rostro, sobre que es capaz de maldecir a la gente. Apenas interactué con ella ya que antes trabajaba para Carolina. Eduardo entrecerró los ojos. Su expresión se endureció. ¿Por qué parece que me estás dando más razones para no llevarte?, preguntó con tono frío y una mirada intensa. Saber que Silvia había trabajado para Carolina la hacía aún menos confiable. Silvia dio un paso atrás, sintiendo que la presencia de Eduardo era demasiado sofocante. Solo estoy diciendo la verdad como me pidió. Su propia voz temblorosa la delataba. La verdad también puede fastidiarme, afirmó Eduardo. Luego miró de reojo la puerta del carruaje y la señaló con un movimiento de la cabeza. Seguiremos nuestra conversación dentro. Sube. Eduardo consideró que su respuesta, aunque molesta, al menos era honesta. Además, no tenían más tiempo que perder conversando. ¿No me pasará nada?, preguntó con cautela. No quería subir sin asegurarse de que no estaba caminando directo a una trampa. Si no estás en el carruaje antes de que terminemos de cargar todo, considéralo tu culpa por quedarte con esta gente. Decide rápido. Eduardo no era un hombre que convenciera a otros. Si ya había dicho que no había problema, ¿acaso esperaba que se tomara la molestia de persuadirla más? Exasperado, subió al carruaje y dejó la puerta abierta para que tomara su decisión. Yo iría con él. Mariano la alentó sin rodeos. Es mejor que quedarte aquí cuando sabes que Carolina va tras de ti. Además, te pagarán más. Por supuesto, su interés no era meramente altruista. Si necesitaba información sobre Teresa en el futuro, sería útil tener a Silvia en la casa del marqués. ¡Qué héroe!, comentó Eduardo irónicamente. Debería cambiar su título de cocinero a héroe. Realmente odio a ese hombre, murmuró Mariano dirigiéndose a la parte trasera del carruaje para colocar las maletas de Teresa. ¿Te quedas?, le preguntó Jaime, el mayordomo de los Alarcón, a Silvia, mientras ésta pasaba con un lienzo y una bolsa. No entendía por qué la joven tardaba tanto en irse con el marqués. Jaime ya le había aconsejado que se fuera con él para tener una vida mejor. Pero, ¿qué quería? ¿Acabar siendo chantajeada como él? No, se decidió Silvia. Mientras sirviera a Teresa como es debido, no tendría por qué preocuparse por su futuro. Estaba segura de que podría complacerla. Pero Eduardo era otra historia. Le aterrorizaba. Cualquier cosa que hiciera o dijera parecía tener el potencial de enfurecerlo. Normalmente ya te habría dejado aquí, dijo sin siquiera mirarla mientras Silvia subía al carruaje. No soy de los que ruegan para que alguien trabaje para mí. Siempre es al revés. Eres afortunada de que esté tratando de ser un esposo ejemplar. Lo dice el hombre que mató al padre de su esposa, murmuró Silvia sin pensar, y al darse cuenta de lo que había dicho palideció. Lo siento, no estaba pensando, se lamentó. No tienes que disculparte, respondió Eduardo con una calma inquietante. Para el mediodía todo el pueblo dirá lo mismo. Y si el tiempo se pudiera revertir, lo mataría otra vez. Aunque esta vez lo torturaría antes de darle una muerte rápida. Silvia tragó saliva con dificultad. Ya veo, susurró Silvia, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué tipo de conversación era esta? No entendía cómo podía hablar de tortura así tan tranquilamente. ¿Siempre habría sido así?
Antes de que su familia se arruinara por las deudas, Silvia solía asistir a los mismos eventos que el marqués de Monterrico. No como sirvienta, sino como una dama más de la alta sociedad. Solo ahora comprendía que había pasado más tiempo admirando su atractivo que tratando de conocerlo realmente. El muchacho del que estuvo enamorada en su juventud ahora le provocaba escalofríos. Nunca debió guiarse por las apariencias y los rumores de las otras jóvenes que se morían por Eduardo. Para ellas, él era un príncipe encantador buscando a su princesa. Pero lo que empezaba a sentir Silvia es que quizá el marqués era el príncipe malvado que quería matar a todo el reino. ¿Por qué me miras tanto?, preguntó Eduardo con aire divertido. Soy un hombre casado, ¿sabes? ¿Qué? Silvia se sonrojó al darse cuenta de que lo había estado observando fijamente. Yo solo estaba recordando el pasado. ¿Cómo puedo hacerte recordar tu pasado si nunca nos conocimos? El marqués comentó con indiferencia. Nunca te había visto antes. Su tono era despreocupado pero firme. Eduardo tenía buena memoria para los rostros y no tenía idea de quién era ella. Sí nos conocimos, insistió Silvia con una chispa de esperanza en la voz. Mi familia era rica antes de que mi padre apostara demasiado y nos arruinara con sus deudas. Asistí a muchas fiestas en las que usted estaba presente. Eduardo arqueó una ceja con diversión. ¿Y hablamos en alguna de esas fiestas? Silvia vaciló. No. Exacto. Se inclinó ligeramente hacia ella con una sonrisa burlona. Hay una gran diferencia entre conocer a alguien porque te presentas y hablas con él, o simplemente observarlo de lejos. Tú, querida, eras mi acosadora. Silvia abrió la boca para protestar, pero Eduardo negó con la cabeza. Imagínate cuántas personas deben andar por ahí diciendo que me conocieron con tu misma lógica. Aquello le recordaba al conde de Alarcón, quien aseguraba conocerlo lo suficiente como para invitarlo a su fiesta, cuando en realidad no tenía idea de quién era él. Menos aún sabía que lo terminaría matando. Silvia bajó la mirada sintiéndose un poco ridícula. Supongo que tienes razón, admitió la doncella en voz baja. Nunca se habían conocido realmente. Ella solo había estado ahí, esperando en silencio que él la notara, igual que todas las demás jóvenes que suspiraban por él. Sin embargo, si él la hubiera notado en aquel entonces, ¿sería ella la marquesa ahora? Por supuesto que tengo razón, dijo con su característica seguridad. Pero no te pongas tan triste porque ahora puedes decir que me has conocido y que trabajas para mí. Bueno, en realidad, trabajas para mi esposa. De pronto alzó la voz. Timoteo, ¿aún no hemos terminado? Eduardo se rascó la piel con fastidio. Seguía sintiendo la molesta picazón incluso fuera de la casa de los Alarcón. Me voy a morir devorado por la comezón que me provoca esa casa infernal, refunfuñó el marqués. Silvia lo observó un momento antes de hacer memoria. Hace un tiempo tuvimos un problema con insectos en ciertas habitaciones, comentó. Picaron a la familia y algunos sirvientes. Se encargaron de ellos, pero creo que se sentó en un lugar donde quedaron algunos. La forma en que Eduardo se rascaba la mano sin parar le recordaba a cómo estaba Carolina cuando la picaron. Eduardo resopló con desdén. No me sorprende que los Alarcón tuvieran una plaga de insectos, dijo con sarcasmo. Esa casa está infestada en todo sentido. De haber seguido su propia regla de nunca visitar ese lugar, no estaría en esta situación. Un poco de ungüento sobre las zonas afectadas aliviará la picazón en un día, sugirió Silvia. Timoteo, rugió Eduardo, haciendo que Silvia y los demás a su alrededor dieran un respingo. Sáquenme de aquí antes de que pierda la cabeza y mate a alguien. Por fin, murmuró Teresa dejándose caer sobre el tocador para sostenerse. Había pasado demasiado tiempo intentando abrochar el vestido que Eduardo le había enviado. Y claro, tenía que ser un vestido con cintas que se ataban en la espalda en lugar del frente. El peor momento para algo así. Pero no iba a quejarse. Aunque podría haber pedido ayuda, estaba decidida a hacerlo sola. Era independiente en estas cosas. Siempre lo había sido.
Siempre había tenido que serlo. No tengo energía para peinarme. ¿Una coleta? Suena bien. Suspiró intentando recuperar el aliento tras la batalla con su vestido. Necesito sentarme un segundo. O mejor acostarme. Con las piernas temblorosas y los brazos adoloridos, se dirigió lentamente hacia la enorme cama. Justo cuando su mano tocó la suavidad del colchón. ¡Perfecto!, se lamentó sarcásticamente en voz baja. Estaba tan cerca de sentir alivio, pero la persona al otro lado de la puerta se lo estaba arrebatando. «Adelante», llamó con voz resignada. «Buenos días, Marquesa», dijo Alfonso entrando con su característica sonrisa radiante, iluminando la habitación con su presencia. «Espero que haya encontrado la habitación de su agrado y que haya dormido bien. ¿Pasa algo?», añadió al notar cómo Teresa se inclinaba como si estuviera a punto de desplomarse sobre la cama. «No, solo iba a descansar un minuto», respondió Teresa con una sonrisa cansada antes de ponerse de pie. «Buenos días, Alfonso, y dime Teresa, por favor. Al término Marquesa, aún no me acostumbro». «Seguro que no, considerando que ustedes dos se escaparon y se casaron en medio de la noche sin invitar a nadie importante, como yo, por ejemplo», dijo el mayordomo con tono dramático, llevándose una mano al pecho con fingido dolor. «Pero no guardo resentimientos, no se preocupe», añadió con una sonrisa burlona antes de girarse con elegancia. «En fin, comencemos el recorrido antes del desayuno. Sígame». Teresa sintió que le debía una disculpa a Alfonso, aunque no lo conocía lo suficiente como para sentirse mal por no haberlo invitado. No era como si hubiera planeado casarse en medio de la noche. «Apresúrese», aplaudió Alfonso impaciente. «Tenemos mucho que recorrer antes del desayuno». «Voy». Teresa se apresuró tras él, sintiendo un pequeño cosquilleo de emoción por conocer mejor la propiedad de Eduardo. «El desayuno normalmente se sirve temprano, antes de que la mayoría del pueblo despierte. Pero el señor ha ordenado que comience a las 9 para ajustarse a su horario», explicó Alfonso mientras caminaban por el pasillo. «Para esta hora él ya suele estar en su despacho o ha salido de casa. Justo al lado de la habitación que comparte con él está una de las habitaciones más pequeñas. Solo un puñado de sirvientes deben entrar a las bibliotecas, ya que tenemos una gran colección de libros muy valiosos». Abrió una puerta para que Teresa pudiera inspeccionar la sala. «¿Llamas a esto una biblioteca pequeña?», preguntó con incredulidad. La habitación no tenía absolutamente nada de pequeña. Era más grande que su antiguo dormitorio y aún así, ¿era solo una de las bibliotecas pequeñas? «Cuando vea la principal entenderá», respondió Alfonso con una sonrisa de satisfacción. «El señor disfruta leer para pasar el tiempo. Y si alguna vez trata de evitar a alguien, puede encontrarlo aquí. Como marquesa es libre de visitar las bibliotecas cuando guste. Pero evite traer demasiada gente con usted». «No creo que tenga visitas en la biblioteca pronto», comentó Teresa con una pequeña sonrisa. Luego se sinceró un poco más. «No tengo muchos amigos, ni creo que los tendré». Gracias a esos absurdos rumores de que estoy maldita, todos me temen. El mayordomo la observó por un momento y su mirada se desvió sutilmente hacia la máscara que cubría parte de su rostro. «¿Tiene idea de dónde comenzó ese rumor?», preguntó Alfonso con genuina curiosidad. La respuesta de Teresa, lo intuía, podía contarle mucho más sobre ella de lo que ella misma se daba cuenta. «La primera vez que lo escuché fue en boca de mi hermana. Se burlaba con sus amigas como si fuera un chiste». Teresa bajó la mirada recordando aquellos días. «No supe cuánto se había extendido hasta que mi padre regresó a casa furioso por lo que se decía. Esa noche se emborrachó y golpeó mi puerta sin descanso, exigiendo que desapareciera». Teresa hizo una pausa, sintiendo el eco de aquella noche en su memoria. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Jamás se disculpó. Tal vez nunca sintió la necesidad de disculparse con alguien a quien consideraba una carga. Continuó la marquesa mientras, lentamente, deslizaba sus dedos sobre los pétalos marchitos de una flor que descansaba en la biblioteca. «Por eso no siento ni una pizca de remordimiento por su muerte. Por mí,
puede pudrirse en el infierno para siempre, susurró Teresa con una calma que resultaba inquietante. Alfonso tomó las flores y la llevó hacia la ventana. Las puse aquí para darle algo de vida a la biblioteca, pero fueron olvidadas. Menos mal que usted las encontró antes que el marqués Eduardo. Se burlaría de mí por no ser tan perfecto, dijo con una sonrisa, imaginando la reacción del marqués. Me temo que ya lo hizo. Teresa esbozó una leve sonrisa recordando su conversación sobre Giovanna. Esta mañana una de las trabajadoras de su madre vino a atenderme. Le dije que lo manejaría yo misma. Mis disculpas si le resultó incómodo. Siempre le digo al marqués que no hay forma de deshacerse de los espías que su madre infiltra en su hogar. Se disculpó Alfonso con cierta resignación mientras se frotaba la frente. Está empeñada en conocer hasta el más mínimo detalle sobre su hijo. Me causa un auténtico dolor de cabeza. Por eso renuncié a trabajar para ella y preferí servir a don Eduardo. ¿Cómo son sus padres?, preguntó Teresa con curiosidad. Nunca he visto ni escuchado nada sobre ellos, admitió. Son como la noche y el día en cuanto a personalidad, explicó Alfonso con naturalidad. Don Enrique, su padre, siempre ha preferido una vida tranquila. Por eso, en cuanto don Eduardo alcanzó la mayoría de edad, dejó todas las responsabilidades de estas tierras y se retiró al campo. Hizo un gesto señalando los estantes de libros. Debería leer sobre las cosas que ha hecho por el virreinato antes de que llegue. Hay libros en esta misma biblioteca que pueden ayudarle. Creo que usted y don Enrique se llevarán bien. ¿Y su madre?, preguntó con una preocupación que no intentó disimular. ¿Cree que me llevaré bien con ella? Digamos que en algún momento sí, respondió sin querer darle falsas esperanzas. Doña Antonieta ha estado muy involucrada en buscarle esposa a don Eduardo en los últimos años. Tenía una lista de candidatas que consideraba ideales y... bueno. Lo sé. No soy como ninguna de las mujeres de esa lista, completó Teresa con una mezcla de certeza y resignación en la voz. Su madre no estará nada contenta de que su hijo huyera en plena noche para casarse conmigo. Y además, es muy probable que haya oído los mismos rumores que todos. Hizo una pausa. Su expresión permanecía serena, aunque su mente no lo estaba. También me tendrá miedo, seguro. O peor,